Exactamente por ahí, astuto título, ¿verdad? Bueno, eso fue idea del talentoso youtuber Nando B Movies. Ustedes saben, el man que yo he mencionado en varias ocasiones en mis videos e incluso hice una referencia a uno de sus trabajos en mi primer video aquí en YouTube de vuelta en 2018. Hace una semana, junto con otros youtubers y otros videoensayistas, él inició un proyecto que básicamente consiste de hablar sobre una escena excelente que para ellos mostraba un momento interesante en la saga Los X-Men y así darles un amor a los mutantes que han tenido un tiempo tan difícil en la pantalla grande. Al igual que en el último proyecto que él realizó, que era básicamente la misma dinámica, nada más que con escenas del MCU, él está invitando a otros creadores de contenido a hacer videos sobre este proyecto. Entonces, decidí que para finalizar la Semana Roja, voy a explicarles por qué la siguiente es una escena excelente. X-Men Days of the Future Past tiene un arco de personaje muy interesante para Charles Xavier, y para mí no hay mejor forma de introducir a esta versión de Charles que la manera en la que lo hicieron. A Charles lo conocemos como este sereno, recto e increíblemente intelectual hombre que ha dado su vida entera a la lucha de la igualdad para los mutantes. Esto lo podemos ver en la trilogía original con una versión mayor del personaje, pero más importante lo podemos ver en su temprana edad en la trilogía de la nueva generación. El mejor ejemplo de esto es la escena en la que junto a Charles nosotros conocemos a Raven. Charles le dice: I always believed I couldn't be the only one in the world. The only person who was different. And here you are, Charles Xavier. Raven. You're hungry and alone. Take whatever you want. We've got lots of food, you don't have to steal. In fact, you never have to steal again. Charles fue un héroe para los mutantes, les daba educación, oportunidades y mucho más importante, esperanza. Esperanza de que algún día ellos iban a ser tratados como iguales frente al mundo. Todo esto era lo que representaba básicamente Charles Xavier. Todo eso hasta el principio de los 70s. Este es el nuevo Charles, miserable, descuidado, gruñón, un hombre completamente destruido. Charles lo había perdido absolutamente todo, sus piernas, su mejor amigo, la persona que amaba como una hermana pequeña. Y no termina ahí, sino que también perdió a todos los estudiantes y profesores que tenía en la escuela de mutantes gracias a las convocaciones del ejército para la guerra contra Vietnam. Pero lo que más afectó a este Charles y lo destruyó completamente es que todo esto sumado lo dejó sin esperanza. Lo que ha guiado su vida desde un principio, desde que lo oímos decir, siempre supe que no podía ser el único, lo perdió y ahora vemos que el dolor, la tristeza y la soledad lo llevaron a la adicción de esta cura creada por Hank, todo con tal de poder dormir tranquilo, sin escuchar las voces de miles de personas mutantes oprimidas por las injusticias del mundo, personas que también se quedaron sin esperanza. Una vez que Hank nos explica este panorama, vemos que Logan había despertado algo en Charles al mencionar que la clave de este viaje en el tiempo era Raven, la persona que consideraba como una hermana, la persona que él intentó ayudar toda su vida, la persona que al ser niños le abrió los ojos a un nuevo mundo en el cual lograría la seguridad y aceptación que tanto quería. Pero este nuevo mundo ya no iba a existir y él sentía que todo era su culpa por dejar que ella se viera manipulada por Eric. Así que ahí mismo todo cliqueó. Charles vio una segunda oportunidad y accede a seguir con el plan, pero no por las implicaciones de un futuro apocalíptico, sino por salvarla a ella, la primera persona que le dio ilusión de un mundo mejor. Y de hecho, una vez en marcha, todo estaba resultando. Habían topado con Raven en París e iban a detener su captura, lo cual iba a prevenir cualquier adquisición de su sangre para el proyecto de los Centinelas. Pero evidentemente Eric tenía otros planes en mente y Raven terminó escapando tras ser herida de bala por él. Por supuesto, para la desgracia de nuestros héroes, esa bala fue suficiente para dejar un poco de sangre en la escena y los forenses lograron recolectar el ADN de Mystique y dieron con el inicio al proyecto de los Centinelas. Después de todo esto, todo volvió a estar de cabeza y no se veía una salida razonable para esto. Y tras de eso, el efecto de la cura se estaba yendo y Charles estaba empezando a oír las voces de nuevo. Pero ahí es cuando entra Logan y le afirma algo que él no quería oír pero estaba completamente consciente de. Para encontrar a Raven, ellos iban a necesitar de los poderes de Charles. Podemos ver el conflicto interno que estaba teniendo. Era sumamente fácil rendirse y seguir con esa miserable vida que tenía y sacrificar a su amiga, pero toma la decisión de no utilizar la cura y dar un último esfuerzo para la misión. Y este último esfuerzo no salió para nada como quería. Charles no logró utilizar exitosamente Cerebro para localizar a Raven, porque su cuerpo y mentalidad simplemente no están en el lugar correcto. Él no puede canalizar lo que necesita para usar sus poderes de forma correcta, ya que él está roto por dentro, está abrumado, está indefenso. Pero es ahí cuando llegamos a otra de las escenas más valiosas de esta película, y esa es la conversación que tiene con Charles del futuro.
El Charles del futuro le insiste en continuar luchando por la relación mutantes-humanos y en buscar a Raven, porque como él dice, Just because someone stumbles, loses their way, it doesn't mean they're lost forever. Sometimes we all need a little help. Charles del pasado le dice que no se cree capaz de hacerlo debido al dolor que siente, mas Charles del futuro responde que That pain will make you stronger. If you allow yourself to feel it, embrace it, it will make you more powerful than you ever imagined. It's the greatest gift we have, to bear their pain without breaking. And it's born from the most human part, hope. eso fue lo que necesitó Charles siempre, desde un principio, esa esperanza, esa fe de poder salvar al Raven y prevenir el futuro apocalíptico para los de su especie. Ahí Charles vuelve a ser el Charles que conocemos, el inigualable líder que los mutantes necesitan. Y es por eso que para mí ambas de estas escenas, pero especialmente la primera, son excelentes, porque mediante una increíble interpretación de James McAvoy, un guión bastante bueno y visuales que nos hacen ver qué está sucediendo en la mente de Charles, el impacto que ambas tienen en audiencia y también en el arco del personaje cumplen al 100% su propósito y al mismo tiempo le dan el amor que un personaje como Charles Xavier merece. Espero que les haya gustado ese análisis de la escena, ya que para mí fue una experiencia bastante loca y como bastante nueva, empezando porque nunca he escrito un video ensayo en una semana y también porque realmente nunca he hecho como una disección de una escena o una película, siempre fue como de la película completa. Asegúrense de revisar los demás videos de este proyecto en la playlist que os dejaré en la descripción y sí, básicamente esto sería el final de la semana roja del mes de julio. Pero sí, les prometo que en agosto esto no va a pasar, de verdad, va a sacar los videos ahí bastante separaditos. Y sí, dicho esto, como les he dicho en los últimos días, cuídense, no salgan a menos de que sea por una emergencia y nos vemos a la siguiente.